Hola aspirante a crononauta. Bueno, hoy estamos en un día G7, un Yux 7, el séptimo día de los 260 días de esta cronomeditación. Lo importante de llegar a este séptimo día es que hemos llegado a la mitad de una onda. Tenemos 20 ondas dentro de la cronomeditación, dentro de los 260 días. La onda es un ciclo que nos permite poder fluir dentro de la onda si eres nato, si has nacido dentro de una onda específica. Por ejemplo, la mía es la onda de la letra S, comienza con S1 y yo soy A3, porque viene S1, Z2, A3. Entonces, A3 puede recurrir a cualquiera de sus colegas de la onda para cumplir una función específica. Por ejemplo, yo soy activador por naturaleza. Mi naturaleza es activar. Yo activo con el fin de nutrir, dice mi Yux. Entonces, si yo necesitase manifestar, o sea, producir un evento en la vida, busco lo que tengo en el sello 10. Y ahí tengo la letra L, tengo L10. Si yo necesitase unificar, como si fuese un magneto o cualquier cosa que provenga de la existencia del mundo, busco al tono 1. Si yo necesito polarizar un concepto, una idea, una persona, una creación, lo que sea, voy a buscar el tono 2 y con eso puedo polarizar y establecer el desafío de eso que voy a polarizar. De por sí polarizar es un gran desafío. Y así, según lo que yo necesite, me muevo dentro de la onda. Voy a buscar ayuda a ese otro yux. Entonces, el día de hoy estamos justo en el medio. Es el día G7. Y este día G7 tiene la particularidad de que tiene el rayo amarillo de complemento al Yux. Entonces, ¿por qué le hemos atribuido el rayo amarillo? Porque el rayo amarillo es el arte holográfico y el arte holográfico se produce una vez que el rayo verde ha influenciado sobre la onda. El rayo verde se produjo en el día de ayer y se va a producir en el día de mañana. Pero el día de hoy, la chispa vital, ubicando la forma del alma madre de nuestra creación, está sosteniendo en sí misma el rayo amarillo como aquello que sucede fuera de sí misma. ¿Ok? Esto es porque recordate lo que te dije ayer, dentro de vos mismo siempre vas a ser el yux destino, tu energía siempre va a estar desarrollada por el yux de tu nacimiento. Por ejemplo, yo soy A3, nací en un día A3, entonces desde ese día el tono de mi energización está sosteniendo al sello A dentro mío. En cada instante holográfico se está produciendo el sellado de tiempo de mi existencia con la letra A. Entonces yo soy A3 y hasta el día que me muera, dentro mío mi energía es A3. Pero fuera de mí no. Por ejemplo, el día de hoy fuera de mí es G7 y lo mismo para vos y para todo el mundo. O sea, todo el mundo en común, vivimos bajo una misma constante de frecuencias de tiempo. La frecuencia de tiempo 1320 nos establece que el día de hoy, de las 260 permutaciones de energía de la chispa vital para crear el mundo alrededor de nosotros, hoy lo está haciendo con la letra G y el número 7. La letra es del sello y el 7 es del tono. ¿Está? Entonces tenemos que G7 es hoy el responsable de la factorización de energía del mundo, pero dentro tuyo sigue siendo tu Yux destino. Por eso es importante que te escribas en Cronocracia para poder saber cuál es tu sello, cuál es tu tono, cuál es tu Yux y cuál es la programación de ese Yux. O sea, dentro del oráculo, cuáles son las cuatro alternativas que te da el oráculo para respaldarte ante cualquier situación. Esas cuatro alternativas, alternadores de tu conciencia, digamos, o de tu energía, son los cuatro yux que tenés en el oráculo. Donde tenés un antípoda, un análogo, tenés un guía y tenés un oculto. Cada uno de ellos tienen poderes y esos poderes te empoderan. Si aprendes tu oráculo, tu
yux destino se va a poder desarrollar conscientemente en vos, revelándote además los momentos en que está usando estos poderes de su oráculo. De la misma manera pasa con la onda. Cuando tu yux necesita el complemento de alguno de los de tu onda, si te aprendes cuáles son, te vas a dar cuenta. Cuando estés activando algo, vas a darte cuenta de que estás bajo la influencia del yux activador de tu onda, que es el del tono 3. Cuando necesites darle forma, definir algo, lo vas a hacer con el tono 4, siempre. Y cuando necesites organizar algo, lo vas a hacer con el tono 6. Porque cada tono cumple con una acción específica. Está entre que obtenés el propósito de algo hasta que lográs poder trascenderlo después de haberlo manifestado, liberado y cristalizado en tu mente. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, la letra G nos está hablando de conocer. Vamos a leer acá un segundito. Dice así, ¿ok? Yo soy holográfico. Con el arte de los sentidos canalizo con el fin de conocer. Entonces, bueno, lo más importante a conocer es la estructura de los yux, que esto es lo que yo te acabo de comentar. Igualmente, si vas acá adentro, ¿verdad? Ahí y apretás donde dice glosario de términos, vas a poder ingresar a la sección que se llama yux y ahí podés leer toda la información de qué es un yux. Entonces, si no te queda bien claro con lo que te acabo de explicar, entra dentro de la aplicación, lee y aprende. Ya que esto no es solamente meditar a la mañanita cuando te levantás, recitar una estrofa de un poema universal. Eso no es todo. Está muy bien que lo hagas, está muy bien que lo grabes para que nosotros verifiquemos que lo has hecho, pero también es importante que todos estos conceptos te entren bien acá en la cabecita. Entonces necesitas día a día ir leyendo todo lo que hay de información dentro de Cronocracia. ¿Ok? Hasta mañana, que estés muy bien, que sea un lindo día para conocer y sigamos con la cronomeditación.